Buenas tardes a todos, bienvenidos. Esto es la sección del Rincón de Cadiñanos. En general, bueno, esta sección la utilizaríamos, ya lo comentábamos la semana pasada, fue el primer programa, y como ya dijimos, esta sección la utilizaremos para representar o interpretar, en este caso, los mercados, y también, lógicamente, para dar señales, o no señales, sino para dar algunas ayudas, comentar, dar un poco de temario y ser un poco, tener parte de docencia dentro del análisis bursátil. La jornada de hoy comentaremos la situación actual de los mercados y en el segundo plano lo enfocaremos y lo guiaremos sobre la perspectiva que hay y cómo utilizar las medias móviles en los gráficos, tanto para medio y largo plazo como para el corto plazo. En primer lugar, la situación actual de los mercados, vemos rebotes generalizados, rebotes técnicos en este caso generalizados para la renta variable del viejo continente, entre las que destacamos, bueno, como siempre, el IBEX 35 con una volatilidad especial, un CAC 40, el Eurostoxx 50, el DAX, el FTSE, ¿no? Porque hoy nuevamente es festivo en el Reino Unido. Ya podríamos tener tantas vacaciones aquí en el IBEX, pero no nos toca a nosotros. En general, bueno, una jornada de rebotes técnicos, una jornada de recuperación de parte del terreno perdido jornadas atrás, no en la de ayer, que también hubo importantes ascensos, y en general, bueno, una jornada con una volatilidad alcista importante. Observamos como el IBEX 35, tras aguantar esos 6.000 puntos, los comentarios de ayer por parte de hedge funds que comentaban que gran parte, entre el 80 y el 90% de sus operaciones en la jornada de ayer era para cerrar posiciones en derivados, posiciones cortas del IBEX 35, y esto hacía que se recuperase gran parte del terreno perdido y que inyectara de confianza a los inversores para toma de posiciones de corto plazo en el selectivo español. Esto hacía que impulsara sus precios y en definitiva viéramos importantes rentabilidades o importantes revalorizaciones sobre los precios en compañías como Telefónica, Santander, BBVA, con subidas superiores al 4%, y en el caso de SACIR Vallehermoso con subidas también superiores, en este caso al 7%. En general, una jornada francamente buena. La jornada de hoy por el momento también sigue siéndolo. Muy atentos a los datos, referencias macroeconómicas que hemos ido conociendo. El PMI de servicios en España ha salido mejor de lo que se esperaba y en general para Europa también. Muy atentos al dato del ISM no manufacturero en Estados Unidos, que tendrá lugar o conoceremos nosotros a las 16:00 hora nacional. Como digo, en general una jornada en la que vemos recuperación de precios, tanto para la renta variable como así para el euro dólar, una jornada de recuperación para el euro en la que vamos viendo poco a poco cómo, bueno, esos 1,24 parece consolidarse, veremos a ver si los recupera y consigue atacar definitivamente esos 1,25 y posteriormente el 1,26 figura. De no ser así, de nuevo otra vez recortes hacia la zona de 1,22. Veremos a ver cómo evolucionan la paridad y cómo evolucionan los mercados. Poco más que comentar con respecto a la jornada de hoy, muy atentos. A continuación haremos un análisis y enfocaremos la situación de las medias móviles, que eso es una media móvil, cómo se pueden utilizar y cómo se estudian los gráficos mediante medias móviles. Las medias móviles se interpretan lógicamente por estadística y sin duda alguna muy utilizadas para el chartismo, para el análisis técnico. En general, bueno, las medias móviles que más se utilizan, yo voy a dar lógicamente las que más utilizo yo, bajo mi punto de vista son las más productivas en este caso. Como ya hemos dicho siempre y como he comentado, si tienen alguna duda o consideran que pueden aportar algo a estos vídeos, lo pueden hacer comentando abajo mediante esos comentarios que hay, y la parte de comentarios justo debajo del vídeo pueden ir comentando y que lógicamente iremos debatiendo, iremos contestando, que serán lógicamente bienvenidas. En este caso, sobre las medias móviles, en primer lugar dividiremos el largo y medio plazo con el corto plazo. Para el largo y medio plazo, medias móviles de 260 sesiones, ¿vale? Que la alternativa y lo interesante de las medias móviles es que se crucen entre ellas. Las medias móviles lo descuentan absolutamente todo, es decir, para donde vaya la media quiere decir que el mercado tarde o temprano tendrá que ir hacia ella. ¿Por qué? Porque las medias móviles funcionan
tanto como soporte como resistencia en determinados momentos. En este caso, la de 200 y la de 60. Lo ideal es que la pequeña corte a la grande, es decir, que la de 60 corte a la de 200 para ver un movimiento agresivo, para ver un posible movimiento de cambio de tendencia, un movimiento en el que podamos ver una longitud importante de los precios. Como podemos observar en los gráficos, en este caso tenemos el caso del Santander, y vemos, por ejemplo, un cruce bajista de medias, en este caso la línea que vemos azul, la línea de media que vemos con líneas azules, en este caso esta es la media de 60 sesiones, y la marrón, la gordita esta marrón, es de 200. Lo que nos interesa son cruces como lo que podemos ver a continuación, que son cruces como este. Hablamos de cruces como este, son cruces con cierta agresividad, no nos valen para nada cruces como este, porque esos cruces no nos dicen nada, cruces como este, tiene que ser un cruce agresivo, tiene que haber volatilidad en ese cruce, caída importante, como es en este caso de aquí, como es en este caso de aquí. La apertura de las posiciones, si se llevase una rentabilidad o se llevase una mentalidad, sobre todo con referencia a las medias móviles, la apertura sería en el momento que cruzase a la baja. En el momento que cruzase a la baja con agresividad es cuando podríamos, en este caso, si cruza la baja, abrir posiciones cortas en Santander. Lógicamente habríamos abierto posiciones cortas en torno a la zona de 5,97, aproximadamente sobre estos niveles de aquí, más o menos, ¿vale? En 5,98, 5,97, y en este caso veríamos cómo, bueno, podríamos haber mantenido una posición bajista hasta incluso niveles en 5,07, es decir, 90 céntimos de caída para una compañía como Santander. Van a ver que es muy atractiva la operativa con medias, que, bueno, en este caso es muy jugosa. Veríamos un cierre de posiciones en torno a niveles mínimos, en torno a niveles de mínimos anteriores, como podría ser la zona del 5,74, estos mínimos anteriores en el corto plazo ya nos habrían dado una señal de salida, por lo que habríamos tenido rentabilidad positiva, pudiendo haber esperado hacia los mínimos posteriores, como puede ser de medio plazo, ya que la media de 200 y 60 es para medio plazo, niveles en torno a 5,36. Dudo mucho que hubiéramos aguantado hasta el 5,07 y que justo hubiéramos vendido en mínimos. Comprar en máximos y vendido en mínimos, eso no lo consigue hacer prácticamente nadie, a lo mejor por azar alguna vez. Pero en este caso habríamos abierto una posición en 5,97 y cerrada esta misma en 5,34, por lo que habríamos sacado una rentabilidad en torno a unos 63 céntimos, que sobre los 5,34 estaríamos hablando de en torno a un 12, un 13% de rentabilidad en apenas unos 4 meses aproximadamente, y con una posición bajista. Mientras el mercado va cayendo, nosotros iríamos acumulando ganancias y en este caso iríamos viendo posiciones en beneficio. En este caso tendríamos el Santander, pero lo podemos ver en infinidad de activos. Vemos como el Telefónica, este es el cruce alcista, por lo que podríamos haber comprado, podríamos haber abierto posiciones largas en torno a niveles a los 13,96 y veíamos como esas medias no se volvían a cruzar hasta este nivel de aquí, por lo que podríamos haber aguantado la posición hasta niveles en torno al 15,30 aproximadamente. Aquí abrir posiciones cortas hasta estos niveles de aquí, más o menos, en torno a la zona de 15 euros abrir posiciones cortas, y habríamos deshecho posiciones, yo creo, en torno a la zona de 13,55. En este caso, por ejemplo, tenemos el gráfico de Inditex, nuevos cruces, de nuevo, ¿vale? Podemos verlo más atrás, y en este caso vemos cómo ese cruce alcista de medias nos lleva a abrir posiciones largas en torno a niveles, lo vamos a ver desde la zona horizontal, en torno a niveles de 60 euros por acción, y habríamos deshecho posiciones cercanas a los niveles de 68, por lo que le habríamos sacado 8 euros por acción a Inditex. En este caso, a SACIR Valle Hermoso vemos un poco más de lo mismo, ese cruce bajista de las medias en esta sesión de aquí, ese cruce alcista en esta sesión de aquí, un cruce con gran agresividad, en la que, bueno, habríamos abierto posiciones en torno a niveles de 4,60 aproximadamente, y es probable que hubiéramos cerrado esas posiciones en torno a 5,60, 5,70, por lo que le habríamos sacado una gran rentabilidad. Ese cruce bajista nos da a entender, nos da pie a la apertura de posiciones cortas en torno a niveles del 5,20, 5,10 exactamente, y bueno, esa posición la habríamos mantenido con ella, habríamos aguantado con ella, y como pueden observar, bueno, una posición que habríamos abierto, como digo, en 5,10, la habríamos ido aguantando por cruce de medias solo aunque sea por cruce de medias,
no se cruzan las medias, la posición sigue siendo vendedora y habríamos deshecho posiciones en torno a 1,50, por lo que estaríamos hablando en torno a unos 3,5 € de rentabilidad sobre los 5 € y sobre las posiciones que vamos tomando en ese caso, por lo que sería una posición aproximadamente en torno a un 70% de rentabilidad a esa cartera. Es decir, si hubiéramos abierto una posición de 10.000 €, estaríamos cerrando la posición con 7.000 de beneficio, solo por utilizar las medias móviles en cruces. Y en este caso, bueno, como ya digo, es una alternativa francamente interesante. En el caso del BBVA, vemos cómo es este cruce de aquí, lo podemos observar claramente aquí. Es ese cruce que tendríamos aproximadamente niveles cercanos al entorno de la zona de 6,80 más o menos, y son niveles que, bueno, que es una posición bajista que habríamos tomado, que por el momento seguiríamos estando en ella y que por medias móviles BBVA sigue siendo bajista. ¿Qué pasa? Que vemos un cruce, vemos un giro agresivo de la media, que es posible que se cruce, pero por el momento no, por lo que seguiríamos con posiciones cortas en torno a la zona de 6,60, 6,70 y que iríamos aguantando ahora con unos precios en torno a la zona de 4,90, por lo que, bueno, en este caso también le estaríamos sacando gran rentabilidad, le estaríamos sacando aproximadamente unos 2 € sobre los 4,88, estaríamos hablando de casi un 40% de rentabilidad a BBVA, y repito, para una posición claramente bajista, mientras el mercado va cayendo, nosotros iríamos manteniendo posiciones ganadoras. En este caso, para el DAX vemos un poco más de lo mismo, ese cruce alcista de las medias, lo vemos en torno a niveles cercanos a la zona de 5.853 y una posición que no habríamos cerrado, una posición larga que no habríamos cerrado hasta niveles en torno a 6.856, por lo que en este caso vamos viendo una rentabilidad o una acumulación en este caso de 1.000 puntos sobre un DAX que cotiza en torno a los 6.000. Estaríamos hablando de un 25% de rentabilidad sobre el índice, una gran rentabilidad sobre una posición. En el caso del IBEX un poco más de lo mismo, ese cruce bajista que tiene relación directa a lo que comentábamos anteriormente con el BBVA, vemos ese cruce bajista de la media, es en ese nivel de ahí, por lo que habríamos abierto posiciones bajistas en torno a la zona de 8.610, posiciones que por el momento aún seguirían abiertas, aún seguirían bajistas, sacándole una rentabilidad actualmente de unos 2.300 puntos aproximadamente, y que seguiríamos con esa posición abierta porque las medias no se habrían cruzado al alza hasta el momento. Por el momento, por medias, el IBEX 35 sigue siendo claramente bajista, veremos a ver qué ocurre con eso. En el caso del Eurostoxx vemos un poco más de lo mismo, ese cruce alcista en torno a niveles de 2.263, no habríamos deshecho esa posición en torno a niveles de 2.519, por lo que, bueno, en este caso también estaríamos hablando de aproximadamente unos 250 puntos de rentabilidad sobre los 2.500, que estaríamos hablando de un 10% de rentabilidad sobre el Eurostoxx 50. En el caso del S&P 500, un cruce alcista, que es en ese momento de ahí, en torno a niveles de 1.226, y un cruce alcista que hasta la fecha vemos cómo se habría cerrado esa posición sobre este cruce de aquí, que serían niveles de 1.368, como ya hemos dicho, vemos aquí, es ese cruce ahí, que sería en niveles de 1.227, 1.230, sobre ese nivel sería la apertura alcista, sobre este nivel sería el cierre de esa posición, en 1.367, por lo que estaríamos hablando, en el caso del S&P 500, de una posición en torno a unos 130 puntos, que sobre los 1.300 en los que cotiza, estaríamos hablando de un 10% de rentabilidad en el S&P 500. En el caso del Dow Jones, un poco más de lo mismo. La apertura de acciones es ahí porque ese es el cruce alcista de las medias, y el cierre de esa posición estaría aquí, porque aquí hace un amago de cerrar pero no lo cruza, y aquí sí, por lo que habríamos deshecho la posición en torno a niveles de 12.975 y esta posición se habría abierto en 11.932, por lo que hablaríamos también de aproximadamente unos 1.100 puntos. Sobre estos precios hablaríamos de un 10%. En el caso del Nasdaq, vemos esa apertura de posiciones en torno a la zona del 2.258, posición que se habría cerrado en 2.616. En este caso hablaríamos de aproximadamente unos 350 puntos, que estaríamos hablando en este sentido de un 40% aproximadamente de rentabilidad sobre esa posición. Hago esto y hago todos estos ejemplos perdón, para que vean que las medias móviles se pueden utilizar tanto en acciones, hemos visto Santander, Telefónica, Inditex, SACIR, BBVA, como en índices, el DAX, el IBEX, el Eurostoxx, el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq.
no hace referencia a un tipo de activo en concreto. Puede ser una acción europea, puede ser una acción española, puede ser una acción americana, de Brasil, no sé, es indiferente. Puede ser un índice europeo, puede ser un índice americano y puede ser el eurodólar, puede ser también para divisas. En este caso veríamos una posición alcista en torno a niveles de 1,27 aproximadamente en estos niveles y no cerraríamos esa posición hasta la zona de 1,32 aproximadamente, por lo que le habríamos sacado 5 puntos enteros a la paridad euro-dólar, que bueno, en este caso sería una posición francamente positiva, con un euro-dólar que bueno, le habríamos sacado, como digo, bastante rentabilidad. En este caso un cruce bajista de medias que lo veríamos en torno a niveles cercanos al 1,34, sería esa posición bajista, y estas medias no se vuelven a cruzar al alza hasta aquí, que sería la zona de 1,27, por lo que le habríamos sacado 7 puntos enteros a esa rentabilidad y a esa posición. Por lo que pueden ver, en este caso, bueno, es una alternativa interesante, es una alternativa que tiene unos activos muy buenos, y vemos como la última apertura de posiciones en el caso del euro-dólar sería en niveles cercanos a la zona de 1,32, esa sería la apertura bajista, y una posición que por el momento seguiría abierta, una posición en 1,32, ahora mismo cotizando en 1,24, y vemos cómo le sacamos 8 puntos simple, o sea, 8 puntos directos, en este caso, al euro-dólar, una gran acumulación de ganancias en este sentido, que vamos viendo, bueno, que por el momento sigue manteniéndose, veremos hasta dónde llega, pero por el momento sigue estando ahí, hasta que la media de 60 sesiones, repito, no cruce al alza a la de 200, como ya hemos dicho antes. A continuación vamos a analizar las medias de corto plazo. Vamos a interpretarlo con otros colores para que sea más llamativo y mucho más representativo. En este caso hablaríamos de 3 medias, ¿vale? Hablamos de, siempre para el corto plazo, hablamos de la media de 21 sesiones, ¿vale? Hablamos de la media de 15, la media de 21 sesiones es la que se ve en verde, la media de 21 sesiones es la que se ve en azul, y la otra media que podemos interpretar, o que interpretaremos en este caso para el corto plazo, es la de 9 sesiones, que intentaremos representar en rojo, ¿vale? De nuevo, una vez más, como hemos dicho anteriormente, lo interesante en estos momentos y sobre estas medias, ¿vale?, en este caso es que la pequeña cruce a las otras dos. Y en este caso el cruce es este. Por ejemplo, vemos como la media de 9 sesiones, esta es la de 9, esta es la de 15 y esta es la de 21. En este caso lo interesante, como hemos dicho, es que la de 9 cruce y corte a las otras dos, ¿vale? Este sería un cruce alcista, y en este sentido veríamos un cruce alcista de medias que llevaría a abrir posiciones largas en el Santander, en estos niveles de aquí, en torno a la zona de 5,23, con este cruce alcista, un cruce que vemos como sigue manteniéndose al alza hasta este momento de aquí, que cruza la primera. Ahí ya sería la primera salida, ¿vale? La primera zona de salida en 5,95. Repito, habríamos abierto posiciones aquí en 5,25 y habríamos deshecho posiciones aquí en 5,95, 70 céntimos de ganancia sobre una posición en un activo que cotiza en torno a los 5 o 6 euros, estaríamos hablando de más de un 10% de rentabilidad para esa posición, ¿vale? El cruce bajista igual, abriríamos posiciones cortas aquí, cerraríamos dichas posiciones sobre estos niveles de aquí. ¿Qué más? Ejemplos para medias hay muchísimos, ¿eh? Vemos una apertura de posiciones cortas aquí, vemos un cierre de dicha posición aquí, ¿vale? Vamos viendo esos cruces, abiertas posiciones aquí, veríamos cómo no habríamos deshecho posiciones aquí, aunque luego nos quedaríamos un poco con cara de tontos porque todo esto lo habríamos perdido, pero bueno, vamos a asegurar ganancias siempre y en este sentido lo vamos viendo, ¿vale? Y para todo activo, repito, esto tampoco hace referencia a un activo en concreto. En este caso hemos visto el Santander antes, ahora vemos Telefónica, abrir posiciones aquí y cerrarlas aquí. Podríamos ver gran cantidad de posiciones, abrir posiciones cortas aquí y cerrarlas aquí, ¿vale? Y en este caso podemos ir viendo poco a poco, abrir aquí y cerrar aquí, muchísimas posiciones, ¿vale? Muchas posiciones con las medias. Cuanta más agresividad haya en el mercado, mayor acumulación de posiciones podemos ir viendo, ¿vale? En el caso de Inditex, un poco más de lo mismo. En el caso de SACIR, de BBVA, del DAX,
por ejemplo, para posiciones intradías, para posiciones de corto plazo, en el DAX habríamos abierto posiciones por las medias, en este caso en niveles de 6.600 puntos, habríamos deshecho esta posición en torno a 6.805, unos 200 puntos de ganancia, en este caso, ¿vale?, sobre el activo en cuestión, sobre el que estamos hablando, que sería el DAX, ¿vale? En el caso del IBEX un poco más de lo mismo, en el caso del Eurostoxx, en el caso del S&P 500, vemos cruces en gran cantidad de activos, muchísimos activos, y también en el eurodólar, por supuesto, ¿vale? Un gran activo el eurodólar para estas medias. Habríamos abierto posiciones largas aquí en 1.31, dicha posición la habríamos cerrado en 1.3230, ¿vale? Siempre asegurando esas ganancias, siempre, no siempre, esto no es matemático, pero en gran cantidad de ocasiones una probabilidad entre un 98 y un 100% de probabilidad para estas posiciones, estas posibles posiciones. Recuerden, para largo y medio plazo, niveles de medias de entre 20 y 60, entre 200 y 60 sesiones. Lo ideal es que la de 60 cruce a la de 200, al alza o a la baja, es indiferente, ¿vale? Y para de corto plazo, posiciones intradiarias, puede ser para gráfico diario, de 30 minutos, de 15, da igual, ¿vale? Ahí utilizaremos medias de 9 sesiones, de 15 y de 21, Moving Average. Para verlo a través de MetaTrader lo podemos ver en Insertar, Indicadores, Moving Average, y ponemos en periodo. Si hablamos de corto plazo pondremos de 9 y lo ponemos en un tipo de color. Queremos poner otra, Insertar, Indicadores, Moving Average y de nuevo 15, ¿vale? Como hemos hecho antes, pondríamos la de 15 y luego de nuevo otra vez Insertar, Indicadores, Moving Average y pondríamos en este caso la de 21, ¿vale? Ideal siempre que la más corta corte a la más larga, tanto al alza como a la baja, para abrir posiciones. Utilizarlo, ir jugando con ello, ir trasteando con ello, véanlo, sopésenlo y nos van indicando a ver qué resultados le dan. Por supuesto, estaremos pendientes de sus contestaciones, de ver si les funcionan o no, y en este caso, bueno, ir viendo qué alternativas van teniendo a los mercados, que bueno, en este caso pueden verlas, que aunque el mercado esté cayendo, aunque el mercado esté bajista, en este caso las medias no hacen caso ni hacen omisión en este sentido a sentimiento, a la psicología humana. Realmente es un activo técnico, es un chartismo que de alguna forma va dando señales, va dando alternativas al mercado y que da igual qué situación haya de mercado porque los puede haber posiciones alcistas o posiciones bajistas indiferentemente, ¿vale? Estén muy atentos a ellos, síganlas y estaremos atentos a esos comentarios por vuestra parte, que por supuesto, como siempre he dicho, serán bienvenidos. El próximo día veremos otra sesión de análisis técnico o análisis fundamental, dependiendo del día, y por supuesto un comentario de mercado. Por mi parte ha sido un placer como siempre, mi nombre es Juan Enrique Cadiñanos y esto ha sido Trading TV. Muchas gracias y muchísima suerte a todos.